Chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Me confirman para empezar, por favor. Ya, chicos, vamos a empezar ya. A ver. Ya, chicos, empecemos ya. A ver, la dinámica ya lo conocen. Vamos a resolver preguntas del residentado médico del año 2020. Vamos en la pregunta número 45, ya. Y las demás preguntas están en el canal de YouTube de Medichineando, ya, si es que no nos han visto. Y bueno, como previa siempre a cada clase que vamos viendo día tras día, les coloco algunas preguntas de otros exámenes que se han evaluado, ¿no? Y que ya lo hemos resuelto en diversas preguntas que ya hemos ido revisando día tras día, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, empezamos, chicos? Mira, ve, esta pregunta que vino en el ENAM extraordinario de 2021 es un examen que ya ha sido evaluado en el residentado médico y que también se ha plasmado en este examen del ENAM extraordinario de 2021, ¿ya? Y esos datitos ya te lo he ido dando conforme las clases se han ido dictando, ¿no? Por ejemplo, uno dice, mujer de 20 años sufre una quemadura, ¿no? Con agua hervida, que también es una de las preguntas más frecuentes, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de quemadura en casas? Es por agua hervida, ¿no? Entonces, nos dicen que hay lesiones en ambas caras de miembros superiores y de cara anterior del tronco. ¿Cuál es el porcentaje de superficie corporal comprometida? Eso de ahí, tú tienes que acordarte la regla de Wallace, ¿no? La regla de los 9, ¿sí? Y eso ya lo hemos visto en una pregunta que ya lo hemos tocado, en la pregunta número 31, ¿ya? La pregunta número 31 que está en el canal de YouTube, ahí te explico varios datos sobre quemaduras, ¿ya? Quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado, incluso la clasificación y algunas fórmulas, ¿no? Entonces, aquí te piden prácticamente aplicar la regla de los 9, ¿no? La regla de los 9. Entonces, ¿qué nos dice la regla de los 9? Que ya lo hemos revisado en la pregunta número 31 que vino en el residentado médico del 2020, el grupo A. Nos dice lo siguiente, ¿no? Si nos están diciendo que se han quemado ambas caras de miembros superiores, o sea, tanto del miembro superior derecho como el miembro superior izquierdo, tengo que hacer la suma nada más. Entonces, acá tengo lado derecho y aquí tengo lado izquierdo, ¿no? Lado derecho y lado izquierdo. Si le doy vuelta es como si acá fuera el derecho y acá fuera el izquierdo. Entonces, si me dicen por ambos lados, es más que obvio, ¿no? Si es que se quema la cara tanto anterior como posterior del miembro superior derecho, voy a hacer la suma de 4.5 más 4.5. Los dos me van a dar una suma total de 9%. ¿Está bien? Y si nos están diciendo, ese es de la cara anterior, ¿no? Si es de la cara posterior, igualmente sería del lado izquierdo, ¿no? Sería 4.5
más 4.5. Nos están diciendo de ambas caras. Y eso nos da un puntaje de 9, ¿no? 9%. Entonces hasta ahí vamos 18. Pero además nos dicen que se quemó, ya, se quemó. Aparte nos dice que se quemó la cara anterior del tronco, en este caso del tórax, ¿no? Entonces la cara anterior del tórax, ¿cuánto suma? 18%. Esto es 18%. Entonces hacemos una suma, ¿no? 18% más 9 es como decir 18 más 18, ¿no? Eso nos da una superficie corporal comprometida o quemada, como tú quieras llamarle, ¿de cuánto? De 36%. Entonces ahí está la clave. Ya, estas preguntas que son extra al residente médico te lo coloco con el hecho de que tú te motives a revisar las preguntas que ya hemos ido tocando, ¿no? Entonces, si tú vas a la pregunta 31, vas a encontrar ahí un montón de datos con respecto a quemaduras, ¿no? Incluso te dije que tú puedes sacar su reposición con la fórmula de Parkland, ¿no? La fórmula de Parkland, ¿qué te dice? Que también ha sido preguntado. ¿Ya? Hoy en día, la fórmula de Parkland en adultos para quemaduras, para reponer líquidos, se considera 4 mililitros kilo por porcentaje de superficie corporal, ¿no? Superficie corporal, en este caso quemada, superficie corporal quemada. Si este paciente ya tiene 36% de quemado del cuerpo, de la superficie corporal del cuerpo, ya se considera un gran quemado. Más del 20%, más del 20% ya se considera como un gran quemado, ¿no? Ese es un paciente crítico que tiene que ir a, a una zona, ¿no? En este caso, a un lugar de una UCI de quemaduras, ¿no? Especializada en quemaduras, ¿no? Entonces, ahí lo pueden encontrar en la pregunta número 31. Entonces, si nos preguntaran, según la fórmula de Parkland, o muchas veces ni te dicen, ¿ya? Muchas veces ni te dicen, simplemente te dicen, sácame la superficie corporal total, el volumen que tienes que responder, ¿no? Multiplicarías 4, ¿no? Por el peso que te deben dar, 60, 70 kilos, 80, lo que sea, por la superficie corporal quemada, ¿no? En este caso sería 36. Y eso de ahí va a ser tu volumen total o tu reposición de líquidos, que lo vas a tener que hacer en cuánto? En 24 horas. En 24 horas. ¿Ya? Y tienes que saber que la mitad de ese volumen se da en cuánto tiempo, en las primeras 8 horas. Y la otra mitad de ese volumen se da las 16 horas restantes. Eso también han preguntado. Ya, fórmula de Parkland y lo que es el volumen que se debe pasar, ¿no? Según su forma. Chicos, no entro a tallar más a resolver esta pregunta, simplemente para que te des cuenta, una vez más, que habiendo escuchado alguna de las clases de Medichineando, puedes resolver, ¿no? Otras preguntas de otros exámenes diversos que han venido, ¿no? Listo. Ya eso es un plus, o esa es una Medichin Pepa previo a la resolución de las preguntas del residentado, ¿ya? Que estamos viendo día a día. Listo. También, esta pregunta viene igual en el residentado médico del 2019. Estas preguntas también ya han sido revisadas o van a venir siendo revisadas o resueltas ya por el otro segmento de resolución de preguntas 2019. También pueden revisarlo, está en el canal de YouTube. Ya, acá nos preguntan lo siguiente. Nos dicen, ¿qué evaluamos con la puntuación de APGAR? APGAR ya lo hemos revisado también, chicos. Ya lo hemos revisado. Puedes ir a revisar la pregunta número 3. La pregunta número 3, que ya hemos resuelto del residentado médico el 2020, te vuelvo a repetir. Ahí hablamos bastante sobre APGAR. Incluso hay otras preguntas, no recuerdo si es la pregunta veintitantos, 23 creo por ahí, que también hubo otra pregunta de APGAR, ¿ya? Entonces, revísenlo, ¿ya? Revísenlo. El detalle es que tú viendo esta clase puedes entender cuándo nos referimos a APGAR, ¿no? El APGAR, ¿ya? Que fue descubierto, o bueno, fue realizado, fue conmemorado en este caso, ya fue propuesto por Virginia APGAR. Eso fue también pregunta de examen. Todo lo que resalto de negrito, de rojo, es porque ya ha sido preguntado, ¿ya? ¿Qué preguntaron? ¿Quién fue, no, la que en este caso propuso el APGAR? Fue Virginia.
Virginia Apgar. ¿Qué tipo de médico fue? Fue anestesista, ¿ya? Fue médico anestesista, no fue anestesióloga. Eso preguntaron también en alguna pregunta de NAMBE por ahí, que lo vas a encontrar, ¿ya? ¿Y qué es lo que propuso? Como su propio nombre dice, Apgar va a evaluar la vitalidad del niño, del chibolo cuando sale a la vida extrauterina, ¿ya? Es la vitalidad del recién nacido. Inmediatamente después de que nace, tú evalúas su adaptabilidad, ¿no? al medio extrauterino, ¿no? ¿Y cómo lo vas a evaluar? A través de 5 signos clínicos, ¿no? ¿Qué signos clínicos se evalúan? Se evalúa la apariencia, el color que puedan tener, su pulso, su frecuencia cardíaca, sus gestos, sus reflejos, su actividad muscular, su tono muscular y su respiración. ¿Ya, chicos? Entonces aquí la clave es vitalidad, ¿ya? Vitalidad. Ojo, chicos, recuerden que Apgar tienen que aprenderlo porque 5 son claves. 5 son las claves de una pregunta. ¿Ya? Entonces, una de ellas te van a poner que no es, exacto. Y también lo han preguntado, ¿no? Te ponían ahí, ¿qué parámetros, ya? ¿Qué parámetros o qué signos clínicos objetivos evalúa el Apgar? Y te ponían, ¿no? Apariencia, frecuencia cardíaca o pulso, gesticulaciones, actividades muscular y por ahí te ponían frecuencia respiratoria. No, la frecuencia respiratoria no te evalúa. Tampoco no te evalúa la presión arterial, ¿ya? Ahí está. Otra forma de cómo aprenderlo, también te lo dije en esa pregunta número 3, si lo revisas, es así, ¿no? Puedes acordarte de fetito, ¿no? Perdón, acá, fe, acá lo voy a volver a borrar acá. Otra forma de cómo puedes aprenderlo es de la siguiente manera, ¿no? Fe, tico, ¿no? De feto, ¿no? F de frecuencia cardíaca, la E de esfuerzo respiratorio, la T de tono muscular, la I de irritabilidad y la C o, ¿no? En este caso de color, ¿no? En este caso, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, esa mnemotecnia te va a ayudar, ¿no? Ya depende de ti si es que te quedas con una, con otra. La cosa es que lo puedas recordar, ¿ya? Listo. Esta pregunta también del residente médico del 2019 vino y también es una pregunta que ya hemos revisado, ya que hemos revisado recién. Nos dice, usted es responsable de una red de servicios de salud y acaba de producirse un brote. Esta pregunta la hemos revisado parecida, casi similar a la que ha venido anteriormente en el año 2020 también, ¿ya? Que es transmitido por alimentos. Se quiere determinar de manera rápida la probable causa del brote. Chico, te lo dije, ¿ya? Estudios epidemiológicos es un tema que sí o sí tienes que estudiarlo porque sí o sí te va a venir. Ya, o sea, sí o sí son temas que sí o sí te van a plantear. Ya, en todos los exámenes que vas revisando te vas a dar cuenta que siempre viene una pregunta de esta. Ya, es un tema que siempre tienes que ir sabiendo. Ya, entonces, yo en la pregunta número 42 de salud pública también te di datos sobre cómo resolver este tipo de preguntas, ¿no? Y justo también esa pregunta se prestaba con un brote y ese brote era transmitido por alimentos. Y esto también te dice que es un brote transmitida por alimentos, una enfermedad producto de un brote transmitida por alimentos. Y lo que te piden es determinar la probable causa, el factor de riesgo. Entonces, yo que te dije, si es que tú vas, ya, si tú vas del efecto al causa, a causa, qué tipo de estudio es. O sea, tú vas del presente, te está yendo del presente, ¿no? En este caso, al pasado. En este caso, ¿cuál es el presente? El presente es que yo tengo enfermedad o un brote, ¿no? Son enfermedades, una enfermedad, ya sea una intoxicación alimentaria, transmitida por alimentos, ¿no? Por alimentos. Entonces yo del presente voy hacia atrás, ¿no? Hace unas horas, algunas 6 horas, 10 horas, 8 horas, no sé, en el pasado, algo lo produjo, ¿no? Quizás al comer mi hamburguesa, no lo sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puede haber comido hamburguesas, supongamos, hamburguesas, no lo sé. Entonces, cuando yo voy del presente al pasado, o sea, del efecto a la causa, estoy hablando de
casos y controles, chicos. Ya es un estudio epidemiológico, analítico, observacional de casos y controles, ¿ya? De casos y controles. Y como voy de adelante hacia atrás, o sea, del presente al pasado, eso se llama un estudio también, tiene la característica de ser retrospectivo, o sea, estoy yendo hacia atrás, ¿ya? Entonces acá, no, acá en la literatura te lo puse, ¿no? ¿No? Si yo quiero detectar enfermos, que son los casos, y los sanos, que serían los controles, estoy en el presente y quiero dirigirme hacia atrás para ver la probable causa o el factor de riesgo que me produjo esa enfermedad, ¿no? Tengo que ir al pasado, entonces estoy haciendo un estudio de casos y controles. Entonces aquí la clave de esta pregunta va a ser casos y controles, ¿ya? Y lo pudiste haber resuelto de manera tranquila habiendo escuchado esta clase, ¿no? De Michineando, que es la pregunta número 42. Y ahí te dije algunas diferencias entre casos y controles, cortes, que eso ya lo puedes ver con más detalle al revisar la pregunta 42, ¿no? Y si es que tú revisas ahí también te digo de que si tú vas del presente hacia el futuro, o sea, de forma prospectiva, ¿no? De forma prospectiva, ¿no? Te estás enfrentando a un caso de corte, ¿no? Estudio de corte. Siempre casos, controles o cortes, siempre te van a poner en la pregunta. ¿Ya? Entonces, mira, en el 2019 vino, en el 2020 también vino, en las preguntas del 2021 también te vas a topar que por ahí hay una pregunta, en el ENAN también vino, entonces son preguntas que vienen. ¿Ya, chicos? No voy a explayarme más porque ya me he explayado en la pregunta 42 sobre esos temas, ¿ya? Sobre los estudios epidemiológicos. Revisa, ¿no? Y acá está, ¿no? También te lo planteé en la pregunta 42, anda y revisa, ¿ya? Listo. Esta es la siguiente pregunta que también lo más probable es que ya lo hemos revisado, por eso lo he puesto acá. ¿Ya? Nos dicen, en adolescentes, ¿ya? Con infección de transmisión sexual por clamidia trachomatis, ¿cuál es el tratamiento que se recomienda? Adolescente sexualmente activa, también te lo dije, chicos, te lo dije, ¿ya? Te lo dije, ¿ya? Este, 39, en la pregunta número 39, ¿ya? Revisa, esta imagen lo he agregado, es un plus, pero en la pregunta 39, cuando revisamos enfermedad de transmisión sexual, en este caso cuando revisamos la parte de herpes, me explayé y te dije que hay otros tipos de enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Y cuando hay infección de transmisión sexual por clamidia trachomatis, como está aquí en la imagen, ¿ya? Es una infección que muchas veces a la mujer, eh, ya que se transmite por la vía sexual, por la vía coital, a la mujer le va a generar secreción endocervical, puede ser purulenta, mucopurulenta, ¿ya? Más que todo mucosa, mucopurulenta, puede haber edema, hiperemia, puede incluso tener uretritis y puede tener disuria, dolor, ardor al orinar, ¿ya? Entonces, el tratamiento de cajón por una infección de clamidia, tienes que darle un antibiótico que cubra típicos, en este caso, acitromicina. La acitromicina, es un macrólido, ¿ya? Es un macrólido que cubre atípicos, ¿no? Y se da en dosis única. La dosis ahí está, pues está planteada, mira. Está escrito, y te lo dije en la clase de la pronta 39. Acitromicina, 1 gramo bioral, dosis única. Entonces tú buscas esta clave, ¿no? Recuerdas que en Medichineando te lo dimos, te dimos esa respuesta, ¿no? Te dimos ese dato. Acitromicina, 1 gramo, dosis única. Otro datito, ¿ya? Acuérdate que eso también han preguntado. La clamidia es un germen atípico, ya es un atípico. Entonces, acuérdate, acuérdate de mi leche, ¿ya? Mi leche, micoplasma, legionela y clamidia, clamidófila también, esos de ahí son gérmenes atípicos, ¿ya? Son gérmenes atípicos, ¿ya? O bacterias atípicas, como quiero llamar. Y para ellos, los antibióticos que tú podrías usar es, te quiero mucho, loranfenicol. ¿Cómo así? Puedes usar tetraciclinas como la dicloxacilina, por ejemplo, perdón, doxiciclina, ¿sí? Puedes usar eso, ¿ya? Puedes usar eso, puedes usar una quinolona, puedes usar un macrólido. ¿El macrólido cuál es? En este caso la acitromicina,
¿sí? Acitromicina. Para este caso, 1 gramo, ¿no? 1 gramo dosis única, que está establecida en la guía incluso, ¿ya? En la guía está establecido, ¿ya? Tetraciclina, lo que se puede usar, tú vas a comparar, ¿no? Doxiciclina. La doxiciclina de 500 miligramos lo vas a tener que dar cada 12 horas por 14 días. Entonces, no te vayas a confundir con, no te vayas a confundir con, no te vayas a confundir con la penicilina, ¿ya? Que esos son, la dicloxacilina, ¿ya? Eso sí se da, eso sí no se da para esta enfermedad, para esta patología, ¿no? Pucha, me están rayando la pantalla, chicos. ¿Qué pasó ahí? No rayen la pantalla, chicos. Si no, me desconcentran, por favor, ¿ya? Entonces, hasta ahí creo que vamos claro, ¿no? Pues aquí la clave es, acitromicina, ¿no? Entonces, hay bastantes datos. Mira, la imagen puede sacarte un montón de preguntas, ¿no? Si te ponen un caso de gonococo, o te ponen adolescente con infección de transmisión sexual por gonococo, por ejemplo, te pueden decir, ¿cuál es el tratamiento? Ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona. Pero no es 125, antes se daba 125, ahora es, la dosis es 250 miligramos intramuscular, ¿ya? Dosis única también, ¿ya? Dosis única. Ahora, por ejemplo, si tú comparas entre dar acitromicina o doxiciclina, ¿cuál preferirías tú darle a la paciente o al paciente? Acitromicina, pues no, porque es dosis única. Imagínate estar tomando 14 días, es bastante tiempo, ¿no? Entonces, no hay adherencia antibiótica, ¿ya? Por ese lado también te lo pregunto. Chicos, entonces vamos hasta ahí, vamos viendo, ¿no? Otra pregunta del 2019 que también, lo más probable que ya la hemos revisado, no dicen adolescente, ¿no? Siempre te van a poner adolescente porque es la etapa sexualmente activa, ¿no? Este, tiene prurito vaginal intenso, tiene disuria, leucorrea amarillo, verdosa, maloliente, espumosa. En el examen vaginal, cervix de fresa. Ya, cuando te ponen eso, ya la clave ya salió, ¿ya? Cervix de fresa. Ya, entonces anda y revisa también la pregunta número 39. También te este cuadro. Y si no está ese cuadro es porque lo han anexado, lo he agregado, pero ahí está. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué nos dicen, no? Si es que tiene la paciente en el examen físico, en el examen vaginal, hay cervix en fresa, ¿ya? O colpitis en fresa, no hay mucho que pensar, chicos. Eso va a ser sí o sí va a ser tricomonas. Ya es como decir, es patognomónico de esta patología, ¿no? O sea, es cardinal, ¿ya? Es el nombre correcto de esta patología, ¿no? Entonces, ¿qué infección va a tener? Tricomoniasis, ¿no? Una infección por tricomona. De todas estas, Cándida, Tricomona y Gardnerella es la única que es considerada una ITS, ¿ya? La Cándida y la Gardnerella no son consideradas ITS, por si acaso, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Solamente es la Tricomona. Listo, chicos. Hasta ahí vamos bien, chicos. A ver, me confirman por el chat si están bien. Despierten, chicos. Estamos todos presentes. Un respiro a ver si es que estamos entendiéndonos. ¿Está entendiéndose el mensaje de lo que les quiero dar? El mensaje, chicos, es que al revisar las preguntas del residentado, ustedes pueden resolver otras preguntas de otros bancos, ¿no? Y esas preguntas, como ustedes se dan cuenta, como que se repiten, ¿no? Se repiten. Con una pregunta sale otro dato, pues, ¿no? Es por eso todos los datos que les doy
absolutamente de todos, son, son importantes, pues, chicos, ¿no? Son preguntas que ya han venido. Ya, y las preguntas que no han tenido la oportunidad de revisarlos, vayan al YouTube, ¿ya? Vayan al YouTube, vayan al YouTube. Listo, chicos. Seguimos, ya atentos, atentos. A ver, esta es la pregunta número 45. Dice, varón de 25 años, natural de Lima, viaja por primera vez a Puno, ¿ya? Estaba viajando a altura. Recuerden que altura muchas veces se considera por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Algunos consideran mayor a 2.000. La cosa es que es altura, ya no nos hagamos líos. Y al llegar presenta cefalea, dolor de cabeza, tiene mareos, hipoacusia parcial, tiene palpitaciones, tiene dificultad al esfuerzo, al respirar y tiene edema en la región malleolar bilateral. ¿Qué fármaco pudo tomar este paciente antes del viaje para evitar este cuadro? Es un cuadro típico, chicos, de un mal de altura, ¿no? El mal del monje, ¿sí? Son temas que ya se han visto en fisiología, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos ante este caso, tenemos que recordar, pues, ¿no? Síntomas del mal de altura. Pueden estar comprometidos todos los órganos, desde el sistema nervioso central, en este caso en la base encefálica. El paciente puede tener mareos, como dice el caso, puede tener cefalea, dolores de cabeza, ¿ya? ¿Qué más? A nivel del corazón puede tener palpitaciones, ¿no? Puede sentir que el corazón se le sale, aparición repentina, elevación del ritmo cardíaco, puede tener palpitaciones. A nivel pulmonar, lo más, lo más notorio muchas veces es que aparte que el paciente puede tener cefalea, náuseas, hasta puede vomitar incluso, es que puede tener problemas respiratorios en ese momento, ¿no? Puede estar hiperventilando y esa hiperventilación muchas veces se ve reflejada por una disnea, ¿no? Por una disnea. A nivel digestivo, incluso se puede identificar que el paciente puede tener náuseas, vómitos, porque se activa, ¿no? El gatillo del vómito, ¿sí? Y los pies incluso pueden hincharse, ¿no? Pueden estar a ver hormigueos en pies, en manos, ¿no? Y esta es una clínica típica del caso clínico que nos pone de mal de montaña, el mal de monje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Cuando uno va a altura, ¿no? La presión atmosférica, en este caso la presión inspiratoria de oxígeno va a disminuir. O sea, a más altura la presión de oxígeno disminuye. Entonces, al disminuir la presión de oxígeno, nuestra ventilación por minuto va a aumentar. Y al aumentar, ¿qué va a hacer? Va a hacer que uno, en el cuerpo, en la sangre, disminuya la presión de CO2, la presión de CO2 de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo empiezo a hiperventilar. Y al empezar a hiperventilar, barro todo el CO2 de mi sangre. Entonces, eso me está llevando ¿qué? A una alcalosis respiratoria. Y por ende, al generar ese problema de hiperventilación, entonces va a haber una limitación de la ventilación y voy a tener todos los síntomas del mal de montaña, mal de monje, mal de altura, como quieras tú llamarle, ¿no? Entonces hay un medicamento que se usa, ya que se usa, para poder bloquear ese problema de alcalosis respiratoria. Yo con ese medicamento genero una acidosis metabólica y bloqueo toda esa zona, ¿no? Bloquea todo este mecanismo de mal de montaña. ¿Y cómo se llama ese medicamento? Es la famosa acetazolamida, ¿no? Entonces, la acetazolamida me genera una alcalosis metabólica, me bloquea esa alcalosis respiratoria y por ende el mal de montaña no aparece, ¿no? Entonces, aquí la clave es qué fármaco pudo haber tomado antes de subir a la altura para evitar este cuadro, es la acetazolamida. Ahora, la acetazolamida se da 24, 48 horas antes de subir a altura, ¿ya? En este caso, antes de subir a altura, tú ya sabes que vas a hacerlo, tienes que acondicionarte, aparte del medicamento, tiene que haber una previa acondicionamiento, pues, ¿no? Pero muchas veces no se hace eso, siempre se viaja a veces y empieza a tener ese mal de montaña, ¿no? Es por eso que muchas veces pacientes llegan a altura y empiezan a tener problemas digestivos, ¿no? Empiezan a vomitar, a tener náuseas, ¿no? Tienen que ir preparados con su bolsa para vomitar, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que debemos saber sobre mal de altura, ¿no?
son patologías ya que se van a aparecer o ocurrir cuando hay altitudes mayores a 2500. Eso también fue pregunta de examen. La altura, ya te preguntaban a partir de qué altura o mayores a qué altura sobre metros sobre el nivel del mar puede presentarse el mal de monje, el mal de altura, el mal de montaña, por la falta de oxígeno, en este caso por disminución de la presión de oxígeno es a 2500. ¿Ya? Es por eso, chicos, que ustedes cuando leen incluso algunas guías peruanas, te dicen, ¿no? Si es que el paciente tiene más, perdón, vive por encima de 2500 sobre metros sobre el nivel del mar, eh, puedes tranquilamente darle chance de una saturación de oxígeno 85%. Tiene que ser mayor o igual a 85%, ¿no? Por ejemplo, en cuadro de neumonía. Pero si es menos de 2000, tranquilamente tú puedes tener la saturación de oxígeno por encima de mayor o igual a 93, ¿no? Es por eso la explicación, ¿ya? Pero es un dato aparte. Entonces, ¿qué puede haber? Ya te había dicho, dolor de cabeza, marea, vértigo, aturdimiento, puede haber disnea, puede disminuir incluso el apetito, puede estar nauseoso, puede vomitar, puede tener dolor abdominal, gases, fatiga, ¿no? Basta que te acuerdes de estos datos, es muy frecuente ver eso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo prevenir? Es hacer una ascensión a la altura de forma lenta, pues, ¿no? De forma progresiva. No subir de forma brusca los 2500 metros, ¿no? Sino ir subiendo poco a poco y así tu cuerpo va a adaptarse, ¿no? A aclimatarse los días previos, ¿ya? Una buena hidratación está demostrado también que disminuye esa molestia, ¿no? Y disminuir la ingesta de carbohidratos. Sabemos que los carbohidratos tienen en su compuesto que tienen CO2, ¿no? Entonces, esos CO2 que se van a ser eliminados a través de la respiración, al tú dar una dieta más rica en carbohidratos, vas a eliminar más CO2 y vas a generar mayor alcalosis respiratoria. Entonces, tiene sentido, ¿no? Entonces, acuérdate que a mayor altura disminuye la presión inspiratoria de oxígeno, hay un cuadro de hipoxia, posteriormente hipoxemia, hay hiperventilación, empiezo a respirar rápido, ¿no? Como cansado, ¿sí? Empiezo a respirar rápido y eso me genera una hipocapnia. ¿Por qué? Porque barro todo el CO2, lo elimino todo el CO2, ¿no? Incluso estos pacientes pueden tener, aparte del mal de altura, pueden tener una apnea durante el sueño, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Listo, chicos, entonces el mal de altura, ¿no? Hay que tener en cuenta porque en Perú muchas veces hay muchos viajes, ¿no? A diversas zonas. Por ejemplo, Puno te ponen aquí, ¿no? Después pudieron haber puesto otra zona de altitud, ¿no? No lo sé, o Tusco, o Amachuco, no sé, que son más de 2500 metros sobre el nivel del mar que subes, ¿no? Entonces, ya sabes, acetazolamida es la clave aquí de esta pregunta y tienes que recordar, ¿no? Que la acetazolamida, que muchas veces se compra como Diamox, ¿no? Vienen de tabletas de 250 miligramos o en cápsulas, se puede tomar en este caso cada 8 horas, 12, 24 o incluso 48 horas antes de que vayas a ascender a la altura, ¿ya? Para evitar tu mal de altura, en este caso tu mal de montaña, ¿ya? Tomas una tabletita para evitar el soroche, pues, ¿no? El famoso soroche que es conocido de forma común por la gente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya, chicos? La acetazolamida. Ahora, la acetazolamida, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar la acidosis metabólica para bloquear la alcalosis respiratoria, pero, también puede causar diuresis leve, ¿no? Y a generar la diuresis, aumenta la excreción del riñón del bicarbonato, ¿no? Generando una acidosis metabólica y lo compensa, pues, ¿no, chicos? Lo compensa. Recuerden que cuando nosotros tenemos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, tenemos pH es igual al pK más logaritmo del bicarbonato entre el PCO2, ¿no? Entre el PCO2, ¿sí? Entonces, si es que yo barro con todo el CO2 de mi sangre, disminuye el CO2 sanguíneo y por ende el pH se dispara, ¿no? Y me genera ¿qué? ¿Qué me genera? Una alcalosis respiratoria. Y eso es lo que me genera toda la clínica del mal de montaña. Pero yo darle acetosolamida hago que el bicarbonato disminuya también, ¿no?
en mi sangre, empiezo a barrer todo el bicarbonato de mi sangre. Entonces, ¿eso qué hace? Que el bicarbonato baje en sangre y el pH disminuye. Entonces, se contrapone, ¿no? Se contrapone. Entonces, el pH va a buscar equilibrarse, ¿sí? Pero yo al bajarlo, mi pH que estoy generando una acidosis metabólica, ¿sí? Una acidosis metabólica. Entonces, para equilibrar el pH sanguíneo, ¿qué hago? Lo acidifico, pues, ¿no? Por así decirlo, la sangre. Entonces, ese es el motivo por el cual yo aplico o uso este medicamento, ¿no? Entonces, recordando algunos datos de farmacología que también han sido preguntados en su debido momento, ¿cuál es la enzima? Escucha, ¿cuál es la enzima que se encarga de inhibir la anhidrasa carbónica? Perdón, la acetazolamida es la anhidrasa carbónica. Hay anhidrasa carbónica tipo 2, hay anhidrasa carbónica tipo 4, ¿no? Entonces, inhibe las dos prácticamente, ¿no? Pero una va a ser en el tubo, en la región basal o basolateral, la otra puede ser en la zona apical, ¿no? Entonces, ¿qué inhibe? La anhidrasa carbónica. Si yo inhibo la anhidrasa carbónica a nivel del túbulo contorneado proximal, ya no voy a poder reabsorber qué cosa, bicarbonato. Si no reabsorbo bicarbonato voy a perderlo por la orina, pues. Y si lo pierdo por la orina, la sangre se va a acidificar. Entonces, ese sería el mecanismo por el cual yo podría combatir este mal de montaña, ¿no? Y bueno, ahí te dejo otros medicamentos que quizás no te sirva para este tema, pero como siempre recalcando, chicos, que las demás han sido también preguntadas, ¿cuáles son los mecanismos de las tiazidas? Lo han preguntado, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de la espironolactona? ¿No? Amiloride triantereno, también ahí está escrito para que lo leas. ¿Cuál es el mecanismo de la furosemida? ¿Dónde actúa la furosemida? En la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Ahí está, esa pregunta ha venido, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿qué mecanismos inhibe? El contrasportador sodio-potasio 2-cloro. Entonces, entrar a tallar eso de ahí ya creo que estaría de más, ¿no? Pero ahí está escrito, ya está escrito para que tú lo leas con calma y te des cuenta cuáles son los mecanismos farmacológicos, ¿no? Entonces, yendo en sí a la acetazolamida, que es la pregunta, o qué es lo que nos están preguntando en este momento, es que yo al darle el Diamox, ¿no? Que es el nombre comercial de la acetazolamida, bloqueo la anhidrasa carbónica, ¿no? Tipo 2 citoplasmático, tipo 4 en la región apical, ¿no? Entonces, inhibo, el bicarbonato ya no se reabsorbe. Y si no se reabsorbe, el bicarbonato yo lo voy a terminar eliminando por la orina, ¿no? Diuresis. Lo que me va a generar, ¿no? Me va a generar que ese bicarbonato que se elimine me genera una alcalosis, perdón, una acidosis metabólica, ¿no? Compensando la alcalosis respiratoria previa que ya te expliqué por la fórmula de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la acetazolamida? Es inhibir la anhidrasa carbónica a nivel renal. ¿A partir de qué nivel de la nefrona? A nivel del túbulo contorneado proximal. Si yo elimino bicarbonato por la orina, ¿qué me va a provocar? Bicarbonato, ¿no? Bicarbonaturia. ¿Sí? ¿Y qué me va a llevar en la sangre? Una acidosis tipo metabólica. Esa es la explicación del mal de montaña, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué me puede producir la acetazolamida? ¿Qué mecanismos, aparte de esos, puede producir? Recuerden que al inhibir la anhidrasa carbónica tipo 2, tipo 4, incluso se habla de una tipo 1, ¿ah? ¿No? Me genera mayor gasto cardíaco, por así decirlo, perdón, gasto respiratorio y gasto cardíaco también a la vez, y me genera que haya un aumento de la ventilación. En este caso, me va a generar una disminución del mal de montaña. ¿Ya, chicos? Pero también incluso se ha visto que, aparte de eso, como ya te había dicho, a inhibir la captación de bicarbonato a nivel renal, me genera la acidosis metabólica, me va a llevar a lo mismo. Y la diuresis también respectiva, que me lleva a una disminución del mal de montaña. ¿Ya, chicos? Ojo, esta imagen que te estoy dejando aquí, esta de aquí, esta es muy importante y de aquí han salido un montón de preguntas, incluso están resaltadas con MIR, ¿ya? Con MIR. Por ejemplo, mira, por ejemplo, acetazolamida. Mecanismo de acción han preguntado. Inhibe la anhidrasa carbónica, ¿dónde? En el túbulo contorneado proximal.
te ponen túbulo contorneo proximal, túbulo contorneo distal, etcétera, tú vas a marcar túbulo contorneo proximal, lo han preguntado. La acetazolamida, ¿en qué se usa? ¿En qué otras patologías se usa? Por ejemplo, en glaucoma, ¿no? Para disminuir la presión intraocular, al disminuir la producción de ¿qué? De humor acuoso. También lo han preguntado, ¿ya? En ataques agudos de glaucoma estrecho, ¿ya? Eso sí tienes que tener en cuenta, ¿no? En ataques agudos, en los glaucomas agudos, ¿ya? Y la hipertensión intracraneal idiopática también se utiliza en este caso, o es indicado la acetazolamida, ¿ya? En cor pulmonar también. En profilaxis de ¿qué? De mal de altura. Preguntado también, te lo estoy resaltando, ¿ya? Y bueno, los efectos adversos, que en este caso en el mal de altura, la acidosis metabólica, más que efecto adverso, sería un efecto adverso, pero que ayudaría a disminuir la alcalosis respiratoria, ¿no? Lo compensaría. Y es una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y también puede haber elevación o disminución, en este caso, perdón, elevación de la uricemia, ¿no? En sangre, ¿no? De la urea en sangre, del ácido úrico en sangre. Listo. ¿Qué más, chicos? Lo demás que está ahí, que tú lo ves en la imagen, tú puedes ya revisarlo con calma, ¿ya? Puedes revisarlo con calma. El mensaje es lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, mira, solamente para que te des cuenta qué es lo que han preguntado. Por ejemplo, ¿qué han preguntado? Así, por ejemplo, no sé, a ver, se me ocurre a ver, ¿qué es lo que han preguntado acá? De ahorradores de potasio. Han preguntado en diversos exámenes, ¿no? Te dicen, ¿cuál de los siguientes fármacos son ahorradores de potasio? Y te ponen los siguientes, ¿no? Espironolactona, epleonona, triantereno, amilorida. Son ahorradores de potasio, ¿ya? Y el mecanismo de acción es que estos antagonizan el efecto de la aldosterona. Por eso que se le pone mal llamado, ¿no? Antagonistas de la aldosterona. Ese es su mecanismo, ¿ya? Pero en sí son ahorradores de potasio, ¿ya? ¿Por qué? Porque bloquean que el sodio, en este caso, entre y el potasio salga, ¿no? Entonces, por eso son bloqueadores de potasio. Entonces, ese es el mecanismo de acción que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Y en qué patologías se usa, por ejemplo, en cirrosis con ascitis? Recuerda que en un paciente cirrótico hay un hiperaldosteronismo. Entonces, yo al bloquear la aldosterona, este, disminuye ese mecanismo y la ascitis va a disminuir. Pero, chicos, yo al disminuir la citis por el aldosteronismo voy a guardar más potasio, ¿no? Hago que el potasio ya no se elimine. Entonces, ¿qué puede generar la espironolactona? Esa pregunta de examen, 3 veces ha sido preguntada en el MIR, es hipercalemia. Hipercalemia. Y el otro mecanismo es la acidosis metabólica hiperclorémica. Pero de la hipercalemia, ¿por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque es por eso que se usa junto con los diuréticos de ASA. ¿Cuál es el diurético de ASA que se usa con mayor frecuencia? La furosemida. ¿Por qué? Porque la furosemida me baja el potasio en sangre. Entonces, mira, date cuenta, la furosemida me lo baja y la espironolactona me lo sube. Entonces, muchas veces se dan los dos medicamentos a la vez para, con ese mecanismo contrapuesto se compensa. Chicos, pregunta de examen. ¿Cuál es el diurético ahorrador de potasio que me genera ginecomastia? Espironolactona. ¿Ya? Espironolactona. Pregunta de examen también, ¿cuál es el ahorrador de potasio que me genera síndrome metabólico o aumento de las glicemias? ¿Ya? Espironolactona. Ya, eso está escrito y está dado ahí también, chicos. Entonces ahí pueden revisarlo con calma, ¿ya? Lo revisan con calma y ven cuáles son las preguntas más frecuentes que han hecho. Y, por ejemplo, acá un diurético osmótico como el manitol, que se usa bastante en los hospitales, ¿no? Para disminuir el edema cerebral, por ejemplo, ¿no? Para tratamiento agudo de glaucoma también ha sido preguntado. Ya, chicos, entonces hasta ahí, eso es lo que vamos viendo, ¿ya, chicos? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y ahí, bueno, algunos spotlight de nefrona que también hay que tener en cuenta para nuestra formación y para nuestros datos que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, miren, chicos, hay que resaltar otro datito acá, ¿ya? Otro datito acá, ¿ya? Hay que datar
hay que, hay que recalcar otro ratito acá. Mira, que es lo que han preguntado, ya, que es necesario que te lo repita. ¿Cuál es el medicamento de elección para pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen edema agudo de pulmón? O sea, que están recontra congestionados. Furosemida, ¿ya? Furosemida. ¿Ya, chicos? Este, ¿Qué más? ¿Qué más ha sido preguntado? ¿Por qué furosemida? Porque es un venodilatador, me disminuye la precarga y por ende me va a disminuir, ¿qué cosa? El edema agudo de pulmón. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Este, en cuadros, ¿ya? En cuadros de hiperpotasemia, por ejemplo, de hiperpotasemia, ¿no? Recuerda que cuando hay hiperpotasemia puede generar cambios electrocardiográficos que pueden llevarte incluso a problemas de arritmias, ¿no? Entonces la furosemida ya se puede usar para bajar ese potasio. Recuerda que uno del efecto adverso de la furosemida que es disminuir el potasio. Entonces si hay una hipercalemia o una hiperpotasemia, yo le puedo dar diurético de asa también, ¿ya? Y otros medicamentos que también han sido preguntados que te pueden bajar el potasio es el salbutamol, la insulina, ¿sí? Que también tiene esos mecanismos. Recuerda que la furosemida también se puede usar como antihipertensivo, ¿no? Disminuye el volumen, ¿no? Disminuye el volumen, disminuye la precarga y por ende voy a poder disminuir también la presión arterial. Ya, eso sí hay que tener en cuenta. ¿Ya? Y también que ha sido tratado en asitis, ¿no? Se usa bastante en los hospitales la furosemida muchas veces para la asitis, ¿ya? Para lo que es la asitis. Ya eso hay que tener en cuenta. ¿Qué más? La furosemida, pregunta de examen, chicos, esto sí ha sido. La furosemida ya me puede causar gota, ¿sí? Me puede causar gota en este caso. La gota, pues, ¿no? La gota que es una de las patologías que puede generar a nivel de los dedos, ¿no? De los pies, mayormente puede generar la enfermedad de gota. ¿Por qué? Porque se acumula el ácido úrico. ¿Te acuerdas que te dije en una de las clases también incluso de antituberculosos, cuál era el antituberculoso que generaba hiperuricemia, generaba gota en el primer dedo gordo del pie, ¿no? El primer dedo del pie, este, te lo dije, ¿no? Era la piracinamida. Ya, aquí en, en diuréticos es la furosemida. La furosemida puede generar gota. ¿Ya, chicos? Puede generar gota. Listo, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué más? La furosemida también, que muchas veces ni cuenta se dan uno, la furosemida es ototóxico, ¿ya, chicos? Recuerden que los canales de sodio, potasio, dos cloros, que son los cotransportadores que están a nivel de la asa gruesa, esos canales también lo encontramos en los canales del oído interno, ¿no? Entonces, al yo generar un bloqueo en esas celulitas o en esos transportadores, también puedo generar ototoxicidad. ¿Ya, chicos? Y recuerden que la furosemida yo tranquilamente lo puedo usar en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor de 30, ¿ya? O sea, eso sí tienes que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las tiacidas, como la hidroclorotiazida, yo no lo puedo usar si es que la tasa de filtración glomerular es menor de 30. Algunos consideran menor de 40, ¿ya? Pero si mi tasa de filtración glomerular es menor de 30 mililitros por minuto, ya por metro de superficie corporal, yo no puedo usar las tías. Entonces se dice no a las tías menores de 30 años o menores de 40, como tú quieras. No a las tías, o sea, no afanes a las tías menores de 30, ¿ya? Eso quiere decir que las tiacidas yo no lo puedo dar en menores de 30. ¿Sí? En menores de 30 la tasa de filtración glomerular, ¿no? Eso sí no es considerable, ¿no? Y, como te dije, otro detalle, pues, tú sabes, tú sabes, claro, no a las tías menores de 30, pues, ¿no? En este caso, eso sería lo correcto, ¿no? Pues es para los medicamentos, chicos, ¿ya? Menores de 30,
o menores de 40, muchas veces alguna literatura lo considera, ¿ya? Pero si tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30, lo más probable es que sea una categoría 4, ¿no? Donde el paciente ya está en un grado de falla renal grave, pues, ¿no? Estadio 4, más o menos, ¿sí? Y otro dato, chicos, ¿qué te dije? La furosemida que te genera gota, hiperuricemia, si os pregunta examen. Pero el que disminuye el ácido úrico en sangre es, en este caso, ¿cuál? Las tiazidas. Pregunta de examen, ¿ya? Pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuál es el diurético usado para gota, ¿ya? Para disminuir el ácido úrico, tiazidas, ¿ya? Tiazidas. ¿Y cuál es? También ha sido preguntado esto, ¿ya? Esto sí, sí me acuerdo que lo han preguntado en un ENAM, perdón, en un recientado, ¿ya? ¿Cuál es el diurético que se usa para disminuir el síndrome, o puede en este caso generar síndrome metabólico, perdón? Aumenta el síndrome metabólico, las tiazidas, ¿ya? Porque aumenta los lípidos y aumenta la glucosa. Recuerda que tanto lípidos como glucosa son dos criterios que se usan para diagnóstico de síndrome metabólico, ¿no? Listo, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro diurético tiacídico, como es diurético, ¿no? Se puede dar en cirrosis también, ¿no? Si es que fallan los ahorradores de potasio como la espironolactona, lo puede dar en cirrosis. Ya, lo puede dar en cirrosis. ¿Qué más? ¿Qué más han preguntado por aquí? A ver, a ver, a ver. Más que todo eso, pues chicos, ¿no? Más que todo eso. eh, Ah, acá se me va, chicos. Pacientes que tienen hipertensión arterial y tienen osteoporosis, ¿cuál es el tratamiento de elección que se usa en pacientes que tienen osteoporosis y tienen hipertensión arterial? Es preferible dar las tiazidas. ¿Por qué? Porque las tiazidas te elevan el calcio en sangre. Entonces, recuerda que en la osteoporosis, en su fisiopatología, hay déficit de calcio. Entonces, los diuréticos antiacídicos te jalan calcio y te generan una hipercalcemia, en este caso, para combatir la osteoporosis, ¿ya? Para combatir la osteoporosis. ¿Cuál es otra pregunta que ha venido? En pacientes con insuficiencia cardíaca leve o moderada, yo le puedo dar un diurético tiacídico. Ya en pacientes que tienen una litiasis de oxalato de calcio o hipercalciuria idiopática, también le podemos dar, ¿no? Y recuerda que también los tiacídicos también se tiene que hacer un control del hemograma porque puede disminuir las plaquetas. Incluso se ha relacionado con factores de riesgo como para pancreatitis también, ¿ya? Pero son asociaciones. Y lo que tú ves ahí, que está resaltado como MIR, son preguntas que me envían al MIR, pues, ¿no? En el Residentado Médico de España. Pero algunas preguntas han salido de ahí para el Residentado Médico, como lo vas a observar conforme vamos a ir revisando y como ha venido acá, ¿no? La acetazolamida. Por ejemplo, de todo lo que te venía explicando, ¿con qué cuadrito me quedarías con esta, pues, no? La acetazolamida. Acetazolamida, ya saben, ¿no? Acetazolamida, ¿cuál fue el dato de esta pregunta? Que la acetazolamida yo lo puedo dar como profilaxis en qué? En mal de altura. Listo. Y así hay un montón de datos que esta imagen te puede brindar, ¿eh, chicos? Entonces, espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Hemos revisado una pregunta más del residentado médico y otras preguntas más del ENAM, de extraordinario que han venido, ¿no? Entonces, están invitados a que sigan escuchando las clases de Medichineando por YouTube, ¿no? Y bueno, sin nada más que acotarles y decirles, espero que tengan muy buenas noches y cuídense, pues chicos, ¿no? Hasta luego.